Bienvenidos a nuestro podcast. El día de hoy te explicaremos qué es la transferencia de calor y cómo se produce por conducción, convección y radiación. Iniciemos con qué es la transferencia de calor. Se denomina transferencia de calor, transferencia térmica o transmisión de calor al fenómeno físico que consiste en el traspaso de energía calórica de un medio a otro. Esto ocurre cuando dos sistemas que se encuentran a distintas temperaturas se ponen en contacto, permitiendo el flujo de la energía del punto de mayor temperatura al de menor, hasta alcanzar un equilibrio térmico en el que se igualan las temperaturas. El proceso de transferencia de calor es indetenible, es decir, que no se le puede frenar, aunque también es ralentizable, que se puede desacelerar, empleando puede ser barreras y aislantes. Pero siempre que exista una diferencia de calor en el universo, el calor tenderá a transferirse a través de los medios disponibles. Dependiendo de ellos, dicha transferencia podrá darse por tres modos: conducción, convección y radiación. Primero, la conducción. Se llama conducción a la transferencia de calor mediante el contacto directo de las partículas de un material con las de otro, sin transferir materia entre los cuerpos. Esto ocurre en todos los estados de agregación, ya sea sólido, líquido o gaseoso, aunque en estos últimos dos suele preferirse la convección. La cantidad de calor que se transfiere mediante la conducción está determinada por la ley de Fourier, según la cual la velocidad de transferencia de calor a través de un cuerpo es proporcional al gradiente de temperatura que existe en él. Un ejemplo sencillo se puede ver en una cocina eléctrica. Las hornillas se calientan por efecto de las resistencias eléctricas y ese calor es transferido por conducción a la sartén que depositamos sobre ella, y a su vez la sartén hará lo mismo con los alimentos que cocinamos. Esto también ocurre cuando por accidente tocamos la sartén caliente con la mano. El calor se transferirá a nuestra piel por contacto, causándonos una quemadura. Ahora hablemos de la convección. La convección es semejante a la conducción, excepto que ocurre en los casos en que un fluido recibe calor y se mueve para transmitirlo dentro de un espacio donde está contenido. La convección es el transporte de calor por medio del movimiento de un fluido, ya sea gaseoso o líquido. Dicha transferencia se da en los términos planteados por la ley de enfriamiento de Newton, que establece que un cuerpo pierde su calor a un ritmo proporcional a la diferencia de temperatura entre el cuerpo y sus alrededores. Un claro ejemplo de ello ocurre cuando calentamos agua en un recipiente. El calor transferido por conducción del recipiente al líquido calentará las porciones que estén en contacto directo con él, que ascenderán y forzarán a otras porciones frías del líquido a ocupar su lugar, calentándose así uniformemente el agua. Ahora, por último, veamos la radiación. Este tipo de transferencia de calor también es el único que puede darse en ausencia de contacto y por ende también es un medio físico, es decir, en el vacío. Esto se debe a que su origen está en el movimiento térmico de las partículas cargadas de la materia, que desencadena la emisión de partículas electromagnéticas, es decir, de radiación térmica, siendo su intensidad dependiente de su temperatura y la longitud de onda de la radiación considerada. Generalmente, los cuerpos en esta situación emiten radiación ultravioleta, pero a partir de ciertas temperaturas pueden emitir radiación en el espectro visible, o sea, la luz. La cantidad de calor irradiada de esta manera puede determinarse por la ley de Stefan Boltzmann. A diario observamos el mejor ejemplo de radiación térmica, el Sol. A pesar de hallarse a 149
millones de kilómetros de nuestro planeta, la temperatura del Sol es tan alta que irradia hacia el espacio enormes cantidades de luz y de calor. Ambas cosas alcanzan la superficie terrestre y las mantienen caliente e iluminada con longitudes de onda que van desde el ultravioleta hasta el infrarrojo, pasando obviamente por todo el espectro visible. Ahora veamos las unidades de medidas de transferencia de calor, que también son importantes conocerlas. Según el Sistema Internacional de Medidas, la conectividad de un cuerpo se expresa en joules, al igual que para el trabajo y la energía. Sin embargo, existen otras unidades de uso común para medir la transferencia de calor. Pueden ser kilocalorías. Una caloría se define como la cantidad de calor necesaria para elevar 1 grado Celsius a la temperatura de 1 gramo de agua. Y esta es una medida empleada muy a menudo en nutrición para medir la energía química contenida en los alimentos. Cabe mencionar que una kilocaloría equivale a 1000 calorías. El otro es el BTU, o unidad térmica británica. Se define como la cantidad de calor necesaria para elevar en 1 grado Fahrenheit la temperatura de 1 libra de agua, lo que equivale a 252 calorías. Esta medida es empleada comúnmente en los países de habla anglosajona, principalmente en el Reino Unido y en Estados Unidos. Esto ha sido todo por el podcast de hoy. Gracias por escucharnos.